Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Bienvenidos a este espacio preparado por los ministerios del Verbo de Dios en Bolivia, en el que diariamente tomamos de la diversidad del cuerpo de Cristo, por medio de quien y para quien todo fue creado, y a quien damos el crédito y gloria, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia en los lugares celestiales y en la tierra que Dios ha dado a los hombres. Comenzamos preparándonos para el avance de Dios en nosotros. En cada devocional encontrarás palabra de Dios, palabra profética personal, un momento de reflexión, oración, ánimo, una dosis de paz y el espíritu de poder que te acompañará en el camino para avanzar. Recuerda, vamos adelante en la autoridad del Hijo, tal cual Jesús afirma en Juan 5:20. El Padre me mostrará cómo hacer obras aún mayores que estas, para que os maravilléis. Preparándonos para el avance de Dios en nosotros. Día 1. Sin identidad no hay progreso. Palabras que son espíritu y son vida. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Para reflexionar. Si vas a avanzar en las cosas de Dios, debes saber quién eres. La identidad es crucial para avanzar. Sin conocer tu identidad, nunca conocerás verdaderamente tus dones o tu llamado o simplemente quién eres. La identidad es tan importante que la encontramos en el primer capítulo de la Biblia. Cuando leemos el relato de la creación en Génesis 1, vemos a Dios crear los cielos y la tierra. Dios crea los océanos y las playas, el sol, la luna y las estrellas, los animales, las plantas y las montañas. Luego, en el día 6, Dios creó a la humanidad. Cuando Dios creó a la humanidad, no la hizo como a los animales. Contrariamente a las enseñanzas de la evolución, el hombre no vino de una rana o un mono. En Génesis 1:26, Dios crea al hombre para que sea como él. Fíjate que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios nos hizo para ser como él. Ahora no me malinterpreten, ciertamente no somos omniscientes ni omnipresentes. No podemos ocupar su lugar y dependemos totalmente de él, sin embargo, Dios nos puso en su clase. Debemos entender esto. En Génesis 1, vemos que Dios creó todo para que produjera según su propia especie. Un roble produce más robles, no pinos. Un elefante produce más elefantes, no más caballos. Dentro de la semilla de cada animal o planta está el código genético para producir según su propia especie. ¿Notaste que después de que Dios instituyó esto con los animales y las plantas, entonces comenzó a hablar de nosotros? Dios nos hizo para ser como Él. Incluso vemos a Jesús hablar de esto en Juan 10. Los fariseos estaban muy molestos con Jesús porque dijo que Dios era su Padre. La respuesta de Jesús fue simple, los remitió al Salmo 82:6 que dice, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿No es interesante que, en el primer capítulo de la Biblia, Dios nos dice que somos como Él? Luego el rey David nos dice que somos como Dios. Luego Jesús nos dice que somos como Dios. Incluso lo encontramos hacia el final de la Biblia en un Juan 4:4 donde dice, sois nacidos de Dios, hijitos. Si Dios es tu Padre, tienes que ser como Él y esto es lo que sucede cuando recibes a Jesús como tu Salvador y naces de nuevo. Naces de Dios, hecho a su imagen, según su semejanza. Cuando empiezas a entender tu verdadera identidad, entonces empezamos a entender nuestras posesiones y nuestro propósito. Empiezas a entender tu gracia y tu llamado. Empiezas a entender tu propósito en la vida y puedes empezar a correr tras él con fervor e intensidad. Pero, hermano o amigo, esta es la razón por la que ha habido tal pausa en la iglesia. Hemos separado nuestra identidad de nuestro Padre Dios. Le llamamos Padre, pero no nos identificamos como su descendencia.
Nos ponemos de pie en nuestras iglesias y cantamos que Él es Padre y Abba, algunos incluso le llaman cariñosamente papá, y sin embargo, cuando se trata de nuestras vidas, es una exageración incluso verlo como un pariente lejano. Sin conocer tu posición en esta vida como hijo de Dios, hecho a su imagen, según su semejanza, nunca entenderás tus posesiones y tu propósito y, por lo tanto, nunca avanzarás. Dios reveló primero su identidad y luego les dio una posesión y un propósito. Dios los hizo como Él, los bendijo y luego los comisionó para avanzar. Avanzar no es opcional, como tampoco lo es conocer tu identidad. Si no hay identidad, no hay avance. Oremos. Padre Dios maravilloso, ayúdanos por tu Espíritu a entender nuestra identidad de hijos estando en Cristo Jesús. Que las características de hijos verdaderos de lo alto vengan a manifestar nuestra vida, Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús. Palabra profética personal. He aquí que hoy comienzas tiempos de avance, de crecimiento, de transformación, andado en el Espíritu, teñido de la sangre y sobrenaturalidad de tu naturaleza, un espíritu con Jesús. Imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Los ministerios El Verbo de Dios tienen como visión manifestar el señorío de Jesucristo, proclamando el Evangelio del Reino y la libertad gloriosa de los hijos de Dios, en los lugares celestiales y en la jurisdicción territorial de la iglesia local. Dios te ha bendecido. Avanza.